Estaban ya calientes, habían votado en 4 regionales para iniciar una acción de fuerza que se inició esta semana. Hicieron movilizaciones muy cautas, muy cuidadas en las Secretarías de Trabajo de Santa Fe y Rosario. Vienen reclamando desde hace mucho tiempo una actitud más dura del gremio a nivel provincial. No quiero pensar cómo estarán hoy después de la noticia del bono por única vez de 3.000 pesos no remunerativo y ninguna resolución en torno a los aumentos para los, o en todo caso un sueldo mínimo para los docentes reemplazantes que están alimentándose con bolsones. Está en línea Gustavo Terés, secretario general de ANSAFE Rosario. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por llamar. No, a ver, Gustavo, ¿cómo te cayó lo de la... Si bien se venía anticipando, ¿cómo te cayó lo del Es, anuncio? Lo del anuncio del bono. es, primero, podría uno calificarlo de varias maneras. En primer lugar, este bono es menor que lo que nos ofrecían en marzo. A ver, ¿cómo es Es eso? menos de lo que nos ofrecían en marzo. Que nosotros habíamos rechazado, que era un porcentaje que contemplaba ciertas, el respeto a la categoría, que respetaba por lo menos ciertas proporcionalidades, que era en blanco. Este bono es menor. En segundo lugar, que me parece que es más contundente, es el peor aumento de los últimos 15 y 16 años. Es el peor ofrecimiento, la peor resolución, porque ni siquiera es un ofrecimiento, es un decreto de los últimos 15 o 20 años. Ahora, Digo, no es un tema menor. Digo, rompe con todo, rompe con la institución paritaria, sí. antidemocrático totalmente. O sea, un gobierno peronista rompe con la institución de la paritaria. No hay diálogo entre trabajadores y Estado y patrones, ¿no? Parece que hay empresarios privados que terminan siendo más respetuosos, mira lo que lo que digo yo, Bueno, que el camioneros, Estado de camioneros, las instituciones democráticas. camioneros cerró más de un 30%, digamos. Sí, sí. Digo, y después uno empieza a analizar los contenidos de lo que está pasando. Como vos decís, nosotros tenemos 16% de inflación. Primer tema no contemplado. Interanual venimos perdiendo casi un 27-28%. Hay docentes que están 10.000 pesos por debajo de la línea de pobreza como mínimo. Mira, 3 cifras tremendas, ¿no? Que un docente esté por debajo de la línea de pobreza, que esté cobrando 32.000 pesos cuando la línea de pobreza está en 41 o 42.000 pesos, es obsceno. Nada de esto ha contemplado el gobierno, no solo para los docentes, para ningún trabajador del Estado. Uh-huh. No solo el gobierno ni siquiera le ha liquidado a algunos directores el bono de 3.000 pesos de marzo. O sea, que desde el punto de vista de la política salarial, esta es una política de ajuste, esto es una política de destrato y de maltrato, de una falta de respeto muy grande hacia todos los trabajadores de esta provincia, que son los que han garantizado que el Estado siga funcionando para atender en esta emergencia. Ahora, Que hablamos desde el comedor escolar, el bolsón en la escuela, el cuidado de la salud en la situación de emergencia de aquellos que son los trabajadores esenciales y están poniendo el cuerpo todo el día. Ahora, o los que atienden a la infancia o los que atienden a la tercera edad. Gustavo, yo estuve repasando archivos ayer y estuve buscando archivos y yo los escuché a algunos dirigentes sindicales decir que a través de la ley de emergencia o de la ley de necesidad venía líquido para poder aumentar los salarios. Eso fue la discusión en marzo. Después en marzo vino la pandemia. Digo, después no hubo ninguna negociación. Esa guita que les iban a ofrecer, que es mejor que esto que del bono, ¿por qué no se ofrece ahora? ¿Por qué? ¿En qué se usó? Digo, la pregunta es, ¿en qué se usó la guita si todos los recursos se transfirieron 30.000 millones desde la Nación a Santa Fe para atender la pandemia? ¿En qué usaron la guita? Hubo un reclamo, hubo casi un ruego del gobernador que había que aprobar la ley de emergencia para eso. El tema es que alrededor o escudándose en la ley de emergencia es que quieren realizar este pago de las sumas en negro. O sea, primero, que no están apelando a los fondos genuinos del Estado, que recibieron y que plantearon como alrededor de la votación de la ley de emergencia, no lo están usando para lo que dijeron que lo iban a usar. Como si fuera poco, quieren ampararse en la ley de emergencia para pagar en negro, porque nosotros tenemos una ley a través de la lucha del gobierno y de la lucha de los docentes, uh-huh, y de un gobierno que en la gestión anterior escuchó, donde por ley se prohíbe que las sumas
que las sumas tienen que ser remunerativas y bonificables. Para que lo entiendan los docentes, que todos los aumentos tienen que ir un porcentaje a la caja de jubilaciones, tiene que ir un porcentaje a la obra social, porque de lo contrario se funden, y que tiene que respetarse las antigüedades de la categoría, ¿no? Un director no puede cobrar una suma fija igual que un maestro, tiene responsabilidad distinta. Un docente con 30 años de antigüedad no puede cobrar lo mismo que un docente que recién se inicia. Eso implica el reconocimiento de la antigüedad. Bueno, todo eso se está violentando con este miserable y ofensivo bono. Así es, un miserable bono. Nosotros repudiamos este aumento, como lo van a repudiar todos los trabajadores del Estado, más allá de su dirigente. No hay ningún trabajador que va a poder pensar que esto es un aumento de salario o que esta es una suma que tienda a paliar algo la pérdida del poder adquisitivo que hemos sufrido los trabajadores. Yo hice un cálculo, son, ¿no? 200... sí. Que no den respuesta, digo, ni que hablar de las asignaciones familiares congeladas y demás, que no den respuesta a los reemplazantes, ni convocándolos a trabajar, ni con un bono. Y ahí también hay responsabilidad del gobierno nacional, porque el IFE, el gobierno nacional desde el ANSES, podría liberar a aquellos trabajadores que hicieron reemplazo y que están en el ANSES registrado, sacarle ese registro para que puedan recibir una suma, aunque sea miserable, y no estar pendiente, como vos decís, del bolsón, y pudieran recibir aunque sea los 10.000 pesos. A mí Entonces, tampoco hay respuesta para los trabajadores de la nación. También queremos decir que a nivel nacional no hubo, y vos creo que lo expresaste bien, aumento. Lo que hubo es la prórroga de una suma también muy insignificativa de 1.210 pesos. Que alguien quiera celebrar eso como un aumento, como una conquista, se está equivocando. Porque también el gobierno nacional debería hacer un esfuerzo en ese tipo de cosas, igual que en la provisión de los insumos tecnológicos y demás. En gobiernos anteriores, en el kirchnerismo, esas computadoras llegaron de a miles. Claro. ¿Cuánto más deberían llegar en una situación de emergencia? Que llega a 4 meses. Porque después tenemos un problema. No sé si después lo podés mirar. Es una cifra que asusta. 24 millones de chicos, de alumnas y alumnos en el mundo van a perder la escolaridad. Han salido del sistema escolar. De esos, hay centenarios, decenas de miles que son en Argentina, seguramente. Bueno, se calcula que se calcula que el 63% de los menores van a quedar debajo de la línea de pobreza y en la marginalidad en el próximo año, a partir de los efectos devastadores. Digo, es brutal la cifra. De esta pandemia. Hay una pandemia que produce efectos devastadores, y tenemos un país que hace 6 años que no crece, y tenés después un gobierno que decide priorizar el endeudamiento externo, que decide priorizar ciertas políticas de ajuste, y también de un gobierno provincial claramente conservador, de un gobierno provincial claramente con una concepción neoliberal, donde el fortalecimiento o la recuperación de los espacios de estado de bienestar no están en su agenda. Perotti parece que viniera a reproducir la política del reutemismo en este caso. Nosotros hablamos de maquinismo. Es la restauración, digamos, ¿no? La restauración de un orden que regía en Santa Fe, ¿no? Pero yo quería preguntarte desde la lógica política, ¿cuál es la ganancia de Perotti? Porque yo me lo pregunto, digo, ¿cuál es la ganancia? ¿Qué gana Perotti calentando a todos los empleados públicos que le vienen poniendo el cuerpo desde hace 7 meses sin un mango? ¿Qué gana calentando al sistema de salud? ¿Qué gana calentando a los docentes que le están aguantando con su plata? No entiendo cuál es el afán de generar una profundización del conflicto. No lo entiendo. Mira, me parece que si vos lo medís en términos electoralistas, si vos lo medís en términos de la politiquería o de cómo puede pensar la casta política y cierta casta sindical, yo hablo de casta porque a veces funcionan como una élite muy lejos de lo que uno podría entender de las instituciones democráticas, me parece que están pensando que hay que pagar el costo ahora lejos de las elecciones del Ejecutivo. Si yo lo pensara en términos especulativos. Y después también creo que hay una concepción ideológica. Digo, no nos va a sorprender que funcionarios como Agosto, que como Borgonovo, que están probados, tengan como prioridad no políticas de expansión del consumo, no políticas de expansión del mercado interno, sino que han tenido políticas de ajuste, de control de las finanzas y de que cierre la caja en desmedro de los intereses, en contra de los intereses populares.
Digo, porque vos sabés que si acá hay, no sé, 150.000, 200.000 empleados públicos, puede haber, si vos sumás los municipales, posiblemente mucho más. Si vos a todas esas personas les pones dinero en el bolsillo, Sí, te lo que levantas. empezás a reactivar es una parte del consumo y de la economía. Sí, sí, salvás a los Digo, comercios. Sí, funciona una parte así con el mercado interno. sí, sí. Pero además, si vos, digamos, yo ayer me reía con una frase de otro dirigente sindical que decía hace un año, no estábamos pidiendo aumento, estamos pidiendo no perder ante la inflación. Bueno, ahora no solo están perdiendo contra la inflación, están perdiendo en todos los sentidos, digamos, los empleados públicos. Totalmente. Y la reacción bueno, no te quiero poner en el inconveniente, pero la reacción de la dirigencia gremial es de una tibieza. Es de una amoralidad que a mí me asombra, porque ya me asombra, me deja absorto. Mira, todos los dirigentes que están a favor, por ejemplo, de aprobar la ley de ART que promovió Macri y que el Ministerio de Trabajo de la Nación está recorriendo las provincias para que se apruebe a nivel provincial para legitimar esa ley de ART que favorece a las aseguradoras y es hostil contra la salud de los trabajadores, todos esos dirigentes están claudicando y están traicionando a su clase. En primer lugar, públicos y privados. Están traicionando a su clase. Recordemos como un hecho colectivo. Sí, recordemos que recordemos para quien nos está escuchando que la ley de ART lo que implica es ponerle un monto, un límite a las indemnizaciones por accidente de trabajo para que se ahorren guita a las empresas que las explotan, ¿no? Eso. Es una ley que favorece a los abogados carancho, que favorece a las aseguradoras de riesgo de trabajo y que perjudica a los trabajadores, que aparte de quedar lesionados, porque la mayoría son trabajadores que están lesionados o estropeados por un trabajo, digamos, por condiciones de trabajo hostiles, no solo eso, sino que ni siquiera van a tener un reconocimiento económico. O sea, es devaluar la salud y la vida de los trabajadores, y aparte porque no contempla ninguna política preventiva, es lo primero que hay que pensar. Todo eso, los dirigentes que estén aceptando eso están traicionando a su clase. Y los dirigentes sindicales del Estado que salen a favorecer, los dirigentes sindicales del Estado que salen a hablar en nombre del gobierno, que se convierten en voceros del gobierno, están claudicando ante la representación de sus propios trabajadores, están claudicando y están traicionando a su clase. Han decidido ponerse del lado de los patrones y no del lado de aquellos que hoy están sufriendo los embates de esta política económica. A mí se me cuestionó. Digo, yo no voy a tener ningún gris alrededor de esto. Ya no se puede hablar de Perotti. Digo, yo escucho dirigentes sindicales aún, y lo digo así, de mi propio gremio, que hablan con un nivel de moderación y de adaptación, como si estuvieran relatando un partido en forma neutral. Acá hay una ofensiva contra nosotros. Hay una ofensiva contra la educación pública, hay una ofensiva contra la salud pública. Atacar a los trabajadores de la salud y de la educación pública, digamos, a la educación pública y a la salud, es atacar a los trabajadores. Hay una ofensiva. No puede ser que siempre la crisis la pretendamos contra. Acá hay empresarios, Mercado Libre, que no cotizan, que no pagan impuestos. Acá hay cerealeras que están... empecemos a discutir de dónde sacar los recursos y que no siempre los problemas de caja tengan que resolverse a partir de la necesidad y del bolsillo de los trabajadores. Después los dirigentes vamos a la pelea. Podemos ganar o podemos perder, como dice esa famosa frase de Bertolt. Lo que no podemos es no luchar. Lo que no podemos es no luchar y aceptar la resignación. Como que todo es así y es inevitable. Yo quiero darte la oportunidad de decir algo que a veces se me malinterpreta. Yo digo, muchas veces con algunas cosas que uno termina firmando desde acá, se termina diciendo que uno está, de hecho, he recibido acusaciones tanto de Aleso como de Hoffman, de estar, digamos, atacando las organizaciones gremiales y alentando a la desafiliación. Yo digo, y está bueno decirlo en esto, no hay posibilidad de obtener nada si no hay un fortalecimiento de las organizaciones gremiales. Y los trabajadores hoy más que nunca tienen que estar afiliados a los efectos de dar batalla interna. De nada sirven afuera de los gremios. Digo, esto lo quiero aclarar porque a veces se malinterpreta lo que yo digo cuando cuestiono a algunos dirigentes gremiales. Ellos aprovechan para decir, no, lo que hace es atacar los gremios porque odia la agremiación. No. Digo, no hay, esto que acabas de decir vos, es importante que se haga en la medida en que haya trabajadores adentro, si no, no tiene sentido, digamos. Totalmente, pero yo te voy a decir una cosa, hay una famosa frase, una máxima que dice, el mejor sindicato para los patrones es el sindicato que no existe. Uh-huh.
¿Está claro? Por lo cual siempre las patronales tienden a desalentar la autoorganización de los trabajadores. Eso es un tema. O sea, como vos decís, fortalecer las organizaciones gremiales es una responsabilidad y aparte implica el fortalecimiento de la democracia. Democracias fuertes, vigorosas, avanzadas, representativas, que tengan políticas sociales activas, necesita de sindicatos, necesita de trabajadores organizados. De lo contrario, el Estado y los sectores privados arrasan con los derechos, acá y en el mundo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los dirigentes sindicales, las organizaciones sindicales, permanentemente tenemos que estar interpelándonos qué nos está pasando a nosotros. Cuando aparece un sector de autoconvocados, cuando aparecen campañas de desafiliación, yo puedo pensar que atrás de todo eso siempre hay sectores del poder que van a alentar eso. Pero también tengo que mirar hacia adentro y hacer un profundo proceso de debate interno, abrir diálogo con todos esos sectores que inclusive a veces pueden estar confundidos o pueden tener razón, pero si no escucho ese fenómeno que pasa por abajo, también me voy a equivocar. Digo, es genuino que nosotros sepamos a tener una lectura de que los malestares que a veces pasan en el mundo del trabajo, en los sectores de trabajo, y que están destinados contra nosotros, a veces están orientados por el poder, o muchas veces, pero también muchas veces tiene que ver con el lugar. Digo, desde el surgimiento del sindicalismo empresario en la Argentina, y del sector y de la burocracia sindical, o de dirigentes sindicales que están más preocupados en gestionar el Estado que organizar a los trabajadores, la credibilidad de las organizaciones sindicales está devaluada. Nosotros tenemos que hacernos cargo. Yo sé y podemos dar cuenta, muchísimos dirigentes sindicales, que no somos iguales que los otros. Damos testimonio todos los días de eso, de vida, de acción, pero tenemos que ser, permanentemente tenemos que dar luz pública a esos debates y no buscar lógicas conspirativas, porque si yo abro públicamente ese debate, también voy a discutir mejor contra el poder. Si yo pienso que todo eso es parte de una conspiración, no tengo la capacidad de promover una reflexión interna que en el medio de la lucha seguramente va a fortalecer a los sindicatos, a los trabajadores y a las trabajadoras. Gustavo, gracias. La seguimos seguramente la semana que viene, porque me imagino que habrá medidas de fuerza. ¿Convocan? ¿Tenés alguna convocatoria de la Asamblea Provincial o todavía no llegó nada? El día viernes va a haber una reunión de secretarios generales. Nosotros acá estamos promoviendo que las medidas que estamos proponiendo en este momento en una asamblea que estamos haciendo virtual, va a ser con el voto directo de los afiliados. Digo, puede que la virtualidad tenga errores, pero son errores mucho más subsanables que un plenario de secretarios generales, una comisión directiva decida medidas de fuerza. ¿Y por qué no hay asamblea? Nosotros queremos estar plebiscitar. Y eso es lo que decimos. Si el gobierno, porque hay una mirada de que están prohibidos por esta crisis de la pandemia el funcionamiento de las instituciones gremiales. Nosotros creemos, el gobierno también tiene muchas prohibiciones, sin embargo sigue avanzando. No podemos, te la voy a cerrar, yo sé que es muy maniqueo lo que puedo decir, o muy binario, pero la CGT y los argentinos tenían una máxima: es preferible honra sin sindicato que sindicato sin honra. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer asambleas provinciales, tenemos que asamblea de base, de hecho la estamos haciendo. La asamblea es una institución democrática que fortalece la participación, la deliberación, por lo cual no hay posibilidades de respuestas autoritarias por parte del Estado, y si hubiera, lo único que conseguiría el gobierno es desprestigiarse muchísimo, muchísimo más. Y no me cabe duda que la mayoría de nuestra sociedad se solidarizaría ante cualquier tipo de agresión. Así que, para mí, más democracia, más participación, que cada uno de nosotros sea sujeto de nuestras propias decisiones, de manera tal de que estas luchas colectivas puedan frenar estos embates tremendos que sectores del poder están haciendo con la clase trabajadora. Gustavo, gracias. La seguimos seguramente la semana que viene, cuando haya novedades en torno a las medidas de fuerza, y si el gobierno además tiene alguna reacción respecto a la respuesta. Hay que ver cuál es la respuesta, porque va a haber que esperar cuál es la respuesta de UPCN y ATE también frente a esto, ¿no? Sí, nosotros, exactamente. Nosotros estamos en esto siendo cuidadosos con la pandemia, seguimos manteniendo esta máxima para que todas las oyentes y oyentes se queden tranquilos. Estamos planteando cuidar nuestra salud y defender nuestros derechos, o sea, respetar los protocolos, y también estamos diciendo, y no sé si te lo dije, no hay ninguna posibilidad de vuelta a la presencialidad en el escenario sanitario que estamos hoy. Que el gobierno se corra de ese lugar. No hay ya provincialmente hoy no podemos discutir la vuelta a la presencialidad. Gustavo, gracias. Que paren la pelota, sí. Así que bueno.
Gracias a vos. Hasta la Un próxima. abrazo. Gustavo Terés es el secretario general de ANSAFE Rosario. Obviamente representa, por lo menos, la expresión de un gremio muy importante como el de Rosario, pero además la voluntad de 3 departamentos más que se han manifestado esta semana y que claramente están convocando a una consulta a los docentes, lejos de lo que está haciendo ANSAFE y SADOP, que evidentemente no están digamos, activando los mecanismos de consulta. Nosotros a ver, te lo digo, Sonia, con todo respeto, no sabés la cantidad de docentes que nos escriben. No es una conspiración contra vos ni contra... No, a ver, no sabés lo que está pasando por debajo. O lo sabés y te estás haciendo la tonta. Pero me parece que esto de mantener la cosa en un sucucho de secretarios generales, que son todos militantes, de lo que vos quieras, pero son todos militantes, en lugar de abrir la compulsa para ver qué dice el docente, bueno, será un baño de realidad, pero me da la impresión de que hay una actitud muy conservadora, es muy llamativo. Ustedes eran revolucionarios hace un año y ahora te pisotean la paritaria, la ley, te pisotean todo lo que se había conseguido y seguís ahí en una actitud, uy, vamos a ver, reunión de secretarios generales. Es muy raro todo, es muy raro todo. Beba, ¿tenías algo para decir? No, Bueno, no, porque pensé que me tenías No, que iba probando lo que se iba diciendo y ta. lo que me gustó esa autocrítica de decir, bueno, estamos nosotros viendo que hay campañas de desafiliación, que, bueno, sí, puede ser que haya una campaña en contra, que lo larguen, que haya sectores que quieran generar esto, pero a la vez tenemos que poner la mira en que son nuestros afiliados quienes están haciendo esas protestas también. Pues es que a mí me da pie esto para decirte algo que a mí me asombró mucho, que yo creo que hay una intencionalidad, hay una búsqueda del conflicto empleado público, empleado privado. Sí. Ese discurso muy maniqueo que, mirá, en este momento en que los empleados están perdiendo el trabajo, en este momento en el que algunos están recibiendo descuentos de sus... Ustedes vienen a pretender que se les pague el sueldo. Digo, es el Estado, es el que está prestando servicios elementales, salud, educación, seguridad. Vos no podés enfrentar al empleado público con el empleado privado y ponerlos en igualdad de condiciones. Sobre el empleado público carga el funcionamiento del Estado, que es el que nos permite curar, que es el que nos permite prevenir, que es el que nos permite educar. No se puede caer en ese. Digo, a mí me parece que hay porque ayer lo decía Pucineri, lo dijo con una... digamos, una claridad. Dice, en este momento, en este contexto, mientras hay un montón de empleados que están perdiendo el trabajo, es lo que podemos dar. No, macho, no. No podés fomentar el enfrentamiento entre el empleado privado y el empleado público. La verdad es que es generar fuego sobre el fuego. Yo, la verdad, no lo entiendo. Yo no sé si Perotti está perdido, si está extraviado. Yo no sé si están haciendo caja para las elecciones, si están guardando plata, tienen plazos fijos, con esa plata podrían actualizar los salarios, podrían activar el mercado interno, lo que decía un poco Gustavo recién, pero la sensación que da es que están obsesionados por generar un conflicto y activar conflictos que hoy no existen o no existían. Y esto que vos decís recién, en lugar de hacer autocrítica, de decir, claro, che, loco, de verdad, pará, nos están apaleando, ¿no? Viste, los docentes están calientes. Hoy me decía una docente, a mí me aumentaron el 90% los impuestos. Porque eso es lo que aumentaron los impuestos con la ley de emergencias desde diciembre hasta la fecha, los impuestos provinciales. Y nos dan 3.000 por una única vez. Ni hablar de computadora, ni hablar de los teléfonos celulares, ni hablar de todo lo que se necesita para dar clase. Y entonces te dicen, no, bueno, es lo que podemos. No es lo que podés. No es lo que querés. Es lo que querés. Y debería ser en una reunión paritaria, no a través de un decreto. Pero se ve que los 90 han reaparecido en Santa Fe.